Semiótica del amor, donde todo se construye con signos, significados y sentido. Porque te amo, porque te quiero, porque eres el amor de mi vida, porque me complementas. Por el doctor Óscar Rubelio Ramos Gómez. Podcast. Hola, bienvenidos a la Semiótica del Amor. Yo soy el doctor Óscar Rubelio y en el programa de esta semana quisiera platicar sobre el amor y el Internet. Me parece adecuado verlo porque ahorita actualmente las aplicaciones tecnológicas están tomando un gran avance y están teniendo en el mercado pues un gran consumo al respecto. Yo siempre he creído y lo seguiré creyendo que el amor es una cuestión eterna del ser humano y que lo que cambia son justamente la manera en cómo nos relacionamos y cómo representamos al amor a través del tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado, no? Y cómo fue evolucionando? Tiene mucho que ver con la tecnología. Y uno de esos aspectos principalmente es el Internet. Y el Internet ha llevado consigo una serie de avances conjuntándose con los aparatos tecnológicos, como son el celular, la computadora, la tablet, etc. Antes de que existiera el Internet, tú le puedes preguntar a tus papás, a tus abuelos, a algún familiar, cómo se relacionaban o cómo se comunicaban con su pareja. Y era totalmente distinto a lo que es hoy en día. Simplemente porque no había celulares, los teléfonos eran de casa, no existía como tal el Internet y se tenían que ver en alguna parte de la ciudad y la comunicación era básicamente pues eso, a distancia, ¿no? Pero no a distancia como hoy lo conocemos con el Internet, porque eso no existía. Y al inicio del Internet, y cuando ya empieza a llegar de manera paulatina, pues existían otros medios de comunicación, como por ejemplo, yo me acuerdo mucho del chismógrafo, y a lo mejor les sonará. Y el chismógrafo pues era un cuaderno que tenía alguna compañera dentro de la secundaria, dentro del salón de clases, y este chismógrafo lo que permitía era conocer todas los gustos o la persona que le iba a gustar a una persona, a otro alumno, lo que hacía en las tardes o en su casa, etcétera. Y era de esta manera de relacionarse, era como un tipo Facebook, pero pues en un cuaderno, ¿no? Y siempre lo cargaba esa persona. De tal manera que el chismógrafo se convirtió como en el medio social por excelencia para establecer una intimidad con los compañeros. No como tanto una intimidad de tipo sexual, sino una intimidad, pues un poquito conociendo los secretos del otro. Y todas estas redes sociales fueron cambiando justamente este modelo de este chismógrafo, ¿no? Yo recuerdo cuando apenas iniciaba el Internet con las computadoras anteriores a las que conocemos hoy en día, me refiero a los años 90, 2000, pues existían principalmente dos redes como tipos sociales, ¿no? Que en ese momento no eran redes sociales, y era MySpace y Hi-Fi, ¿no? Y cada una de estas ofrecían diferentes modos en los cuales uno podía establecer una relación con sus amigos, ¿no? Y sin embargo, todavía uno seguía viéndose en la calle, uno seguía conociéndose en el círculo social que uno tenía de amistades en la escuela o en el trabajo. Y conforme fueron adentrándose los celulares, principalmente pues eran las llamadas, ¿no? Estos celulares tabicones que eran de Nokia. Pero posteriormente estos celulares fueron avanzando en su tecnología de modo que la llamada telefónica o el mensaje de texto fue cambiando totalmente. ¿A qué me refiero? Pues que ahora tenían cámara de fotografía o de video, juegos, entre muchas otras cosas. De modo que el celular pasaba hacia otra parte. En ese entonces, pues los celulares, por ejemplo, tenían el intercambio de información a través de infrarrojos, ¿no? Tú colocabas un celular y enfrente el otro que tuviera justamente el infrarrojo y se podían comunicar entre ellos y se enviaban la información entre ellos mismos. Y en aquel entonces pues había muchísimos videos, muchísimos
programas de todo tipo, ¿no? Había muchos respecto al Medio Oriente, yo me acuerdo muchísimos de esos. Había obviamente pornografía, había también de caricaturas, ¿no? Y era el medio de establecer esa información entre uno y otro. Pero estos medios, estos celulares, pues el rey aquí era BlackBerry, y estos celulares no eran como los conocemos hoy en día. Eran con las famosas teclas pequeñas y con una pequeña pantallita. Y era una comunicación muy, muy arcaica, ¿no? Sí tenían música, tenían videos y podía uno grabar, podía tomarse unas fotografías, pero eran con megapíxeles y píxeles muy pequeños, ¿no? Apenas si se lograba ver la imagen. Al paso de la tecnología y al cambio de esto provocó que las mismas cámaras pues tuvieran lentes mucho mejores establecidos, la resolución mucho mejor, y esto permitió que las personas tomaran fotografías, ¿no? Y bueno, al paso de las redes sociales de Facebook, Instagram, etcétera, me estoy refiriendo en el 2008, 2009, sobre todo Facebook, pues todavía no se sabía qué era básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que permitía hacer entre las personas? Y más allá del aparato mercadológico, la venta de publicidad, etcétera, pues existía esta parte de cómo se relacionaban las personas, ¿no? Una de esas cosas, por ejemplo, fue los emoticones, ¿no? Todos estos gráficos que se generaban a través de signos de puntuación, de letras, etcétera. Y a partir de ahí te puedes dar cuenta también del cambio generacional. Yo me acuerdo en una investigación que hice en la UNAM para mi tesis de licenciatura. Yo llegué a los bachilleratos, sobre todo a las prepas y los SHs de la UNAM, y hacía una encuesta para saber si los jóvenes reconocían los emoticones. Estoy hablando del año 2012-2013. Y en aquel entonces pues todos lo reconocían, ¿no? No existían como tal los emojis, o sea, sí existían, pero eran muy, muy arcaicos, muy, muy antiguos, digamos, muy prehistóricos, por así llamarlo, ¿no? Pero los profesores me pedían la encuesta y veían y me decían, oye, ¿qué significa esto, no? ¿Qué quiere decir este signo? Y obviamente era este cambio generacional, porque el entendimiento era totalmente distinto entre una generación y otra, y cómo cada uno de ellos se relacionaba, ¿no? Obviamente cuando llega ya Facebook e Instagram, pues crean un modelo de situaciones en las cuales la situación sentimental, tomarse fotografías y que las personas conozcan tu vida, pues hace que las personas se relacionen e interactúen. Y cada uno de esos espacios, me refiero a Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp o alguna otra red social, TikTok incluso, genera una manera en la cual las personas se van formando, ¿no? Es decir, el espacio más íntimo pues es WhatsApp. Facebook e Instagram funcionan como un primer acercamiento. Y estos espacios digitales son como espacios físicos en la vida real. Es decir, Facebook e Instagram funcionan como si fueran la fiesta o el antro, etcétera, ¿no? Pero WhatsApp sería como la casa de una persona. Entonces, realmente, aunque la tecnología ha ido avanzando y ha sido creada pues, con fines militares, con fines mercadológicos, la misma sociedad ha ido fomentando cómo se puede o se tienen que ir relacionando dentro de las redes sociales, ¿no? Y básicamente esta dinámica fue creando, por ejemplo, los memes, entre muchas otras cosas. Pero ¿qué tiene que ver con el amor, no? Que los medios, o sea, las redes sociales, no fueron creando o nunca crearon todos estos aspectos de cómo tenían uno que relacionarse. Simplemente se fueron dando. Por ejemplo, actualmente, cuando tú conoces a una persona en un antro, en una fiesta, en una escuela, etcétera, lo primero que hacen es intercambiarse el número telefónico. Hace muchísimos años, intercambiarse el número telefónico significaba que tenía uno que llamar a la persona o enviarle un mensaje, pero básicamente era llamar a la persona. Y actualmente es casi como una ofensa llamar a la persona, ¿no? Casi nadie lo hace. Y a veces, muy pocas veces, pero casi nadie utiliza el mensaje de texto. Y actualmente en las redes sociales esto es lo que pasa, ¿no? Pues es obviamente pasarse el Facebook, el Instagram o el WhatsApp, ¿no? Todas estas marcas principales son de mensajería de texto.
Y una vez que se establece esta comunicación, todo lo que va pasando, ¿no?, entre la comunicación de las personas, todo eso permite la interacción y el significado que uno le da. Por ejemplo, si actualmente tú conoces a una persona y le pides su red social o le pides su WhatsApp, te va a dar su número, te va a dar su código QR, etcétera. Pero cuando en el momento en que tú envías un mensaje, cada uno de los actos o cada una de las situaciones que se van presentando generan que las personas vayamos interpretando qué es lo que sucede o qué es lo que les interesa a la otra persona. Por ejemplo, tú le envías un mensaje a la otra persona diciéndole buenos días, ¿no? Y en la noche siguiente, en la noche anterior, pues conociste a esa persona y te dio el número. Tú le dices hola, y si no te contesta, pues ya estás interpretando si le interesas o no le interesas. Porque puede que te conteste ahorita o te deje en visto. Y ese mismo dejar en visto, pues es un modo que en un principio pues funcionaba pues para saber si ya le había llegado y tenías certeza, ¿no?, sobre que le había llegado y si había internet. Pero funciona como un medio de, no le interesó, ¿no?, ver el mensaje, entonces pues ya me vio y no le interesó. Y al paso de los días, si pasan días y no te contesta, pues te va dando una respuesta al mismo nivel. No sé si me estoy dando a explicar, porque justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que las redes sociales generan una interacción. Y esa misma interacción existía hace 500 años, hace 300 años, hace 200 años. Por ejemplo, en el romanticismo, pues los medios de comunicación eran totalmente distintos a los que conocemos, obviamente. El uso del pañuelo, el uso de la sombrilla, el uso del abanico, el uso del significado de las flores, pues así de esa manera es como se comunicaban las personas, ¿no? Y se enviaban mensajes, era como su tipo WhatsApp de ese entonces, ¿no? Y bueno, obviamente las aplicaciones de hoy en día ofrecen una infinidad de posibilidades, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también genera o hace que las personas se vayan justamente hacia el uso del internet como medio para conocer a una persona o entablar una relación de cualquier tipo, pues es también la inseguridad, ¿no? Porque anteriormente tú podías ir en la calle y pues entablar una plática con esa persona, hablar con esa persona, y no había ningún problema, ¿no? Es decir, no había una situación en la cual hubiese un peligro, ¿no? Pero a través del tiempo pues se empiezan a dar cuenta que hay un engaño, hay una extorsión, hay un secuestro, etcétera. Pues ya las personas no tan fácilmente te responden un saludo, ¿no? Y obviamente pues todo esto provoca, ¿no?, que se mercantilice más el uso frecuente de las aplicaciones, ¿no? Simplemente, por ejemplo, Tinder, ¿no? Quiero darte algunas cifras al respecto, porque Tinder es una de las principales aplicaciones de uso para conocer a una persona, para entablar una relación o una pareja, que crea o que facilita justamente la comunicación entre esas personas, pero la misma secuencia de poder enviar un mensaje a una persona, pues te cobran, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tinder, según datos, México es uno de los países de habla hispana que más está activo en el uso de esta aplicación, ¿no? Y dentro de México, las ciudades que más consumen esta aplicación son las grandes ciudades de México, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ¿no? Obviamente, dentro de los mismos datos de Tinder, en primavera o los meses más cálidos se incrementa un 5% el uso de esta aplicación. Es bastante interesante. Y obviamente 8 de cada 10 usuarios se conectan a través de los smartphones. Obviamente muchas de las cosas, muchas de las cuestiones actuales que están pasando, pues se ven a través del celular. Ya difícilmente se ve a través de una computadora, sobre todo porque la misma dinámica social así lo requiere, ¿no? Así lo implica. Y bueno, dentro de estos mismos datos, los usuarios tardan 35 minutos dentro de la aplicación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las 3/4 partes de usuarios dentro de Tinder son obviamente hombres. Y en noviembre de 2023, Tinder llegó a casi 150,000 descargas en México. ¿De qué nos comunica? ¿De qué nos habla todo esto? Pues es una aplicación que justamente pues está creciendo su uso y no es la única. Yo me di a la tarea de
de descargar la aplicación de Tinder, de Bumble, otras más, ¿no? Boo, creo que se llama una por ahí, y Badoo, obviamente, ¿verdad? Y cada una de ellas te ofrecen diferentes cosas, diferentes estilos, pero de lo que te habla principalmente es las fotografías, ¿no? La fotografía es un medio de descripción de la persona y te habla de toda la atmósfera en la cual fue tomada esa fotografía. Es decir, si atrás de esa persona se encuentra una playa, se encuentra, no sé, algo de nieve, la atmósfera que va creando dentro de la fotografía es la misma descripción de la persona y de sus gustos, ¿no? Como tal. Y pues bueno, todo esto pues nos habla justamente de la tecnología, del internet, del uso mismo de lo que se frecuenta, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente lo que quiero hablar es que justamente el amor a través del internet ha ido cambiando, se ha ido transformando, pero como forma de relacionar, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años, en el año 2012, Ralph Hoffman estaba dando una plática respecto a la química, ¿no? Porque él había sido premio Nobel. Y entonces yo me acerqué, bueno, hubo una sesión de preguntas, siempre me gusta platicar esta experiencia, porque yo le pregunté a él, le dije, si era el año 2012, repito, si una persona se enamora, ¿no? En persona, pues que se agrega ciertas cantidades de químicos, ¿no? Ciertas endorfinas, dopaminas, oxitocina, etcétera. Y yo le pregunté, en las nuevas tecnologías, si una persona se enamora a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, etcétera, se agrega las mismas cantidades de estos neurotransmisores. Y él me dijo, es un excelente tema y una muy buena investigación que habría que hacerse, ¿no? Y yo creo que hoy en día sí podríamos contestarla, no tengo datos químicos o datos estadísticos, pero estoy seguro que muchas personas se agregan las mismas cantidades aunque sea en redes sociales, simplemente porque la interacción y la manera en cómo significamos esas cosas es muy trascendental en nuestras relaciones humanas. Con esto quiero concluir diciendo que las redes sociales pues son hoy por hoy un medio de comunicación en el cual facilitan la interacción, sobre todo amorosa, con las otras personas, ¿no? Y estas dinámicas sociales que se construyen día con día, ¿no? Que nosotros vamos haciendo, que nosotros vamos conociendo a las personas, pues crean ciertas formas en las cuales nosotros podemos enamorarnos o no enamorarnos con esa persona, ¿no? Dudo mucho que en totalidad pueblos opuestos se atraigan o en la totalidad polos iguales se atraigan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los algoritmos luego muchas veces funcionan en que polos iguales se van a atraer, ¿no? O sea, que tengan tus mismos gustos, pues es lo que más o mejor te conviene. Y no necesariamente, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de relaciones que justamente son totalmente diferentes o de signos zodiacales diferentes y tampoco quiere decir nada, ¿no? Que tú seas Leo y que tú seas Aries y que seas el amor de tu vida, ¿no? Pues al final es otras situaciones de la misma pareja, ¿no? Quiero darte las gracias por escuchar este podcast. Este programa va a salir los días martes para que puedas escucharlo. Y los días jueves va a estar video en YouTube del programa perteneciente a cada una de las semanas, ¿no? El jueves voy a platicar sobre qué significa decir te amo, ¿no? Regularmente nosotros aprendemos esa palabra y le damos un significado. Y en qué momento nosotros podemos o debemos decirlo. Y obviamente la respuesta es al mismo, ¿no? Espero que te haya gustado este video. Mándame tus comentarios, por favor. Escríbeme a través de mis redes sociales, en Semiótica del Amor. Y para que yo pueda justamente contestarte esto y tener más temas de conversación y más programas respecto al amor. ¿Y qué temas también te interesarían? ¿Tú qué opinas respecto a esto sobre el amor y el internet? ¿Es mejor el amor y a través del internet? No lo sé. Muchas gracias. Soy el Dr. Oscar Ruelio, Semiótica del Amor. Hasta luego. Semiótica del Amor, donde todo se construye con signos, significados y sentido. Porque te amo.
porque te quiero, porque eres el amor de mi vida, porque me complementas. Por el doctor Oscar Rubelio Ramos Gómez. Podcast.